Hola mis hermanas, ¿cómo están? Qué alegría verlas, escucharlas. Acepté la invitación de mi querida pastora Betty, que me invitó a participar y la verdad no estaba programada para este semestre, pero le dije sí, me hace mucha falta, me hace mucha falta hablar con mis hermanas, enseñarles lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo. Yo quiero sumarme a la gratitud que estábamos manifestando hoy todas con el Señor. Yo hoy venía, de hecho, venía de mi trabajo porque llegué hace poco para acá y venía de mi trabajo y le daba gracias al Señor porque siento que me ha hecho otra. Entonces, no todos tenemos un nuevo nacimiento. El Señor dice que somos nuevas criaturas en Cristo, pero la verdad siento que Él me ha hecho otra persona. Me ha hecho libre de muchas cosas que tenía en mi corazón que desconocía. Y creo que nosotros todas pasamos por circunstancias, todas pasamos por problemas, todas tenemos nuestra propia historia, nuestra propia vida. Pero quiero compartirles, mi pastora me invitó a compartirles una enseñanza que estaba compartiéndoles a los chiquitos en Oasis Kids y es sobre María. Y es sobre María, la hermana de Moisés, de la que un poco se habla, pero fue tremenda hija de Dios porque inclusive la Biblia cuenta que el Señor escogió a María, a Moisés y a Aarón, estos tres hermanitos, los escogió el Señor para liberar al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Tremenda oración, ¿no? Entonces resulta que nosotros llevamos a nuestros niños y quiero que hagamos el ejercicio hoy porque creo que nosotros a veces tenemos como muy lejanos los testimonios de la palabra del Señor con respecto a nuestra propia vida. Y me impactó muchísimo el testimonio de María y aún todavía no terminamos el testimonio de Moisés y me impactaron tremendamente porque ellos eran tremendos hijos de Dios, pero tremendos hijos de Dios porque tenían unas dificultades y unas debilidades grandísimas, como cada una de nosotras acá. Entonces nosotros hacemos un ejercicio con los niños de Oasis y es decirles, niños, lo hicimos este domingo, les dijimos, por favor, vamos a hablar sobre Moisés, vamos a hablar de la historia de Moisés, les vamos a pasar una película hermosa, entonces todos nos vamos a poner en los pies de Moisés y vayan todos y se disfrazan de Moisés, en un segundito consigan cualquier cosa y se disfrazan de Moisés. Y entonces estos chiquitines llegaron divinos con varas, con mantas, con capas, bueno, todos salimos corriendo a conseguir ropa de Moisés y a representar a Moisés. Pero lo bonito del ejercicio es que nos ponemos en el lugar de estos hombres y mujeres de Dios. Y creo que la Biblia se escribe todos los días con nuestro testimonio. Creo que ese libro es un libro eterno como la palabra del Señor, como Dios es eterno, como Dios es infinito, y cada una de nosotras está escribiendo su historia y está escribiendo ese libro de la Biblia porque si nosotras nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo guiando nuestras vidas y dando testimonio. Y lo bonito de nosotras también es que hoy en día, después de 2000 años después de Cristo, seguimos escribiendo la Biblia y seguimos compartiendo de nuestro testimonio a quienes nos rodean. Porque un solo acto pequeño de amor, un solo abrazo a la pastora Betty, me encanta un testimonio que tiene cuando ella no se sentía muy bien y tenía una prueba por la que ella estaba pasando, ella le pidió al Señor que la única manera que ella tenía para bendecir a los hermanos era el abrazo. Y después de muchos años, ella los abrazaba con tanto amor y después de muchos años vienen hermanos a ella a manifestarles que ese abrazo para ellos nunca se les ha podido olvidar porque fue de gran valor y fue muy significativo en ese momento. Y me parece increíble porque nosotros demeritamos a ver, esa es la fuerza de un abrazo. Pero si nosotros ponemos todo delante del Señor, el Señor hace maravillas con cualquier mínimo detalle que nosotros pongamos delante de Él. Entonces, para hablarles de María, mis hermanas, les cuento que me leí casi todo de Génesis. Entonces, les voy a contar un poquito. ¿Por qué les cuento esto? Porque para hablarles de María, este ejemplo maravilloso que nos dio el Señor, María viene de una historia. María nace y Moisés nace con una historia. No es una casualidad. Nosotros no somos casualidad en este mundo. Nosotros en este mundo estamos para cumplir un propósito
gigantesco que tal vez de pronto en este momento desconozcamos, tal vez como los abrazos de nuestra pastora Betty, tal vez en unos años conoceremos cuál era ese propósito maravilloso para el cual el Señor nos creó, y mientras tanto vamos dando esos pasos y esos pasitos de fe en el Señor, creyéndole a Él, viéndole sus ojos y obedeciéndole a Él. Otra cosa que quiero comentarles, esto que vamos a hacer hoy es más un proceso de reflexión. Yo les voy a contar historia patria, dicen por ahí. Les voy a contar historia de lo que el Señor hizo con muchos hombres y mujeres de Dios. Pero yo quiero que nosotras reflexionemos y nos pongamos en el lugar de esos hombres, esos varones y esas mujeres de Dios, porque nosotros somos esos hombres y esas mujeres de Dios que hoy en día estamos marcando historia. Es increíble que seamos el 10% de la población mundial. Yo creo que podemos estar aumentando un 12% de la población mundial. Eso significa que un 88% de la población mundial nos necesita. Y la palabra del Señor dice que la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios. Y creo firmemente que lo que hace Satanás con nuestras circunstancias y nuestras debilidades es envanecernos en nuestro propio yo y distraernos del real propósito que tenemos para nosotros en este mundo. Entonces, mis queridas hermanas, vengo a contarles un poquito de historia, vengo a darles un contexto general de historia, y vamos a hacer como un ejercicio de cultura general de la Biblia. Porque estos son conocimientos que yo sé que muchas tenemos. En mi caso, algunos ya los había olvidado, pero entonces quiero que recordemos un poquito, pero en la medida que vamos recordando esta historia de María, o sea, les voy a contar desde el origen de María hasta lo que logró Moisés gracias a que María lo salvó. Entonces, les voy a contar el origen de María, entonces necesito que presten mucha atención. Vamos a hacer un cuento todo sobre la palabra del Señor, pero necesito que reflexionemos a la medida que yo voy contando, pongámonos en el lugar de estos personajes de los que estamos hablando, ¿vale, mis hermanas? Entonces, vamos a comenzar con el origen de María. ¿Cómo fue el origen de María? Pues resulta que María, hermana de Moisés, comenzó con la creación en el huerto del Edén de Adán y Eva. Adán y Eva, todas sabemos que Adán y Eva tienen su historia, todos conocemos la historia de Adán y Eva, y sabemos que ellos concibieron a Abel, a Caín, y sabemos la historia de Abel y Caín, y luego ellos concibieron a Set. Resulta que Set concibió a nuestro gran Noé, quien dice en la Biblia que halló gracia ante los ojos de Jehová, y dice que Dios le ordena construir un arca, y dice, porque encontró que la tierra estaba llena de maldad. Entonces Dios le dice a Noé, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Este hombre es conocido también como el padre de la humanidad por su testimonio del diluvio. Entonces, acá miremos todas estas historias de todo lo que acontece con Adán, todo lo que acontece con Eva, la expulsión del paraíso, luego lo que pasa con sus hijos Abel y Caín, que conciben a Set, y luego Set concibe a Noé, y Noé pasa también por su historia, tiene su historia. Noé tiene la historia de que el Señor lo llama y empieza a que construya su arca y que lo va a salvar solo a él, y yo me imagino a todo el mundo, como nos muestra una película norteamericana, todo el mundo, este hombre se enloqueció, no sabe qué es lo que está haciendo. Él dice que va a haber un diluvio, que van a venir aguas sobre la tierra y que va a haber una gran inundación. Nadie le cree, nadie se arrepiente, y pues gracias a Dios haya gracia sobre los ojos del Señor, y entonces Noé es salvado gracias al diluvio y a que él fue obediente y construyó esta arca. Luego de Noé tuvo 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet. Sem es de los que cuenta, perdón, que él cubre la desnudez de su padre Noé, porque uno de los hijos Cam de Noé, él lo encontró desnudo, lo encontró borracho porque estaba ebrio, y él se burla del padre. Pero viene Cam y viene y lo rescata, ni siquiera le da la cara al papá para no verlo desnudo, sino lo cubre y cubre la desnudez de su papá.
Luego de Sem, resulta que viene, entre los hijos que concibe Sem, viene Tera. Y Tera es el padre de Abraham, el gran, el gran padre de la fe. Resulta que Abraham nace y luego de unos años el Señor lo llama, y quiero contarles que Abraham es conocido en todas las culturas y en todas las religiones, es conocido como el primer hombre sobre la tierra que no creyó en un Dios pagano, que no creyó en un Dios hecho a mano de hombre, sino creyó en un Dios que no se podía ver. Entonces resulta que Dios le llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. Y le dice Dios: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Abraham salió y en obediencia al Señor, por su obediencia al Señor, lo hizo muy rico en ganado, en plata, en oro, pero él envejecía sin descendencia y el Señor le había prometido descendencia. Entonces, luego viene, después de un tiempo, ya cuando Abraham era ya anciano, Dios le dice: contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Y Abraham, siendo viejo, en medio de todas las dificultades que pasó porque tuvo que salir de su tierra, de su parentela, entonces él le cree a Jehová, le cree a Dios, y ahí dice la Biblia que le fue contado por justicia. Entonces Abraham también tuvo una visión, en esa época él tuvo una visión, y él le dice al Señor, le dice: tú sabes que mi pueblo será forastero y oprimido por 400 años, pero el Señor le promete, dice: a la nación que han de servir, yo la juzgaré, y después ustedes saldrán con gran riqueza. A la edad de los 99 años, le llama Dios a Abraham y le confirma su pacto de hacerle padre de multitudes y le promete un hijo. El Señor se le aparece a Abraham y le dice: volveré a ti sin falta, según el tiempo de la vida, y aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. A los 100 años de Abraham nace su hijo, pero después de que nace su hijo, después de tanto tiempo y tan anhelado hijo, su hijo Isaac, Dios le pide entregarlo en sacrificio y le dice: toma a tu único hijo. Mire lo que le dice Dios a Abraham, dice: toma a tu único hijo Isaac, a quien tú amas, para ser sacrificado. Entonces, Abraham, todos sabemos que Abraham le obedece, va y prepara todo el holocausto para el Señor, y cuando su hijito le pregunta, que él ve absolutamente todo preparado para el holocausto, pero no ve el cordero. Y Abraham, en su corazón de fe y en su corazón de saber que Dios es un Dios de amor, le dice a su hijito: Dios ha de proveerse. Entonces, al ver la fidelidad de Abraham, porque Abraham ya estaba tomando su cuchillo e iba a sacrificar a su hijo, viene el ángel, todos lo sabemos, e interrumpe a Abraham y le dice que le muestra un cordero que está ahí, y ese cordero va a ser el holocausto para Dios. Entonces, al ver la fidelidad de Abraham, Dios le dice: por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido a mi voz. Increíble que esa promesa que hizo el Señor hace miles de años seamos nosotros respuesta de esa maravillosa promesa. Es increíble, mis hermanos. Yo les pido en esta hora, y mi llamado es a que nos pongamos en los lugares, porque estos hombres y mujeres de Dios en su época somos nosotros en la época de hoy. Y miremos todas las cosas que ellos tuvieron que atravesar, y toda la historia que ellos tuvieron que pasar para que fueran concebidos hijo tras hijo de Dios, hijo tras hijo de Dios, con un maravilloso testimonio para el Señor. Porque luego de que ya hemos hablado de todos estos hijos maravillosos del Señor, Noé, Sem, Abraham, ahora viene la historia de Isaac. Isaac nace y Abraham le ruega a uno de sus siervos hallar mujer para su hijo, pero porque él quiere que sea una mujer que perteneciera de su pueblo, y él estaba en tierra de Canaán,
y no quiere que hallar esposa en tierra de Canaán para su hijo. Entonces, miren tan bonito lo que dice este siervo al pedido de su amo. Dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, miren tan bonito la fe de este hombre, dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y tal como dijo, sucedió. Y fue Rebeca, una de esas doncellas, esposa de Isaac, a sus 40 años. Isaac ora a Dios por Rebeca también, porque Rebeca era estéril. Entonces Isaac también quiere tener hijos y encuentra que su esposa es estéril, pero Dios le concede la oración, le concede esa petición, y Rebeca trae dos hermosos mellizos que son Jacob y Esaú. Y todos conocemos la historia de Jacob y Esaú. Dice, Jacob nace cuando Isaac tenía 60 años y su abuelo Abraham tenía 160 años. Jacob era gemelo, era de Esaú, y nos cuenta la Biblia que desde el vientre de su mamá peleaba por la primogenitura, comprándola luego por un plato de lentejas. Todos conocemos esa historia, ¿cierto? Entonces, todos sabemos cómo Jacob, y ojo, Jacob era pues, su madre sabía que Jacob era su hijo preferido, porque Dios le había hablado a ella, le había hablado a Rebeca que él iba a ser bendito. Entonces ella hace todo ese proceso de ayudar a su hijo Jacob para engañar a su padre, para que la primogenitura y la bendición de la primogenitura estuviera sobre él. Entonces, luego de todo esto, él tuvo que escapar, porque como le compró por un plato de lentejas, Esaú llegó cansado y le dijo que sí, que Jacob le dijo, si usted me da su primogenitura, yo le doy un plato de lentejas delicioso que acabé de preparar. Y entonces Esaú le dice que sí, que tranquilo, él no creyó que fuera para tanto, y le vendió la primogenitura. Luego de eso, él tiene que escapar para escapar de la venganza de su hermano. Y él se enamora de una hermosa doncella que se llama Rebeca. Y él le pide a su suegro que le dé esta mujer, pero resulta que su suegro le dice que no. Le dice que él no le puede conceder a Rebeca porque su hija mayor es Lea, y cómo le va a conceder a Rebeca si su hija mayor no se ha casado. Entonces él le dice que se case con su hija mayor. Y aparte de todo, lo pone a trabajar 7 años para casarse. Primero lo pone a trabajar 7 años para casarse con Rebeca. Y cuando cumple los 7 años le dice, ay, qué pena contigo, pero es que no te puedo entregar a mi hija Rebeca porque no se ha casado la mayor, entonces ahora tienes que casarte con la mayor. Entonces se casa con la mayor para casarse con Rebeca, y le dice, no, mira, resulta que ahora tienes que trabajar otros 7 años para que yo te pueda entregar a mi hija Rebeca. La verdad es impresionante los testimonios de este hombre, porque nosotros a veces vivimos en el tema de la inmediatez. Nosotros queremos ver el resultado ya, nosotros queremos ver nuestra petición resuelta ya, pero el Señor es perfecto y es soberano en su infinito amor. Él nos ama y en su palabra dice que tienes planes de bienestar para nosotros. Y si hay alguna tribulación, si hay alguna circunstancia, si hay algo en este momento en nuestras vidas, un propósito ha de tener para el Señor. El Señor dice que todas las cosas ayudan a bien a quienes amamos a Dios. En esa fe, en esa certeza tenemos que caminar nosotros, porque a mí me parece increíble este hombre hermoso del que nos habla la Biblia, del cual hablamos hoy después de miles de años de historia. Hablamos hoy, y tuvo que trabajar 14 años para casarse con una mujer, y nosotros a veces queremos que la respuesta sea ya. Entonces resulta que después de todo ese proceso, aparte de todo, pasa algo súper bonito con Jacob. Yo sé que ustedes también lo saben, y es que el Señor lo enriquecía en gran manera. Y entonces él tenía ahí como la disputa con el suegro, porque quién tenía más y quién tenía menos. Entonces hicieron como un arreglo y dijo, bueno, entonces el que tenga las ovejitas que sean rayadas y que sean manchaditas, esas ovejitas son las de Jacob.
las de Jacob. Y las otras ovejitas son las del suegro. En ese trato quedaron porque las ovejitas rayadas eran más poquitas. Entonces el suegro encontró que ese era un buen trato, porque si eran poquitas, pues entonces que esas fueran las de Jacob y el resto que eran en mayor cantidad, que esas fueran suyas. Pero Dios es maravilloso porque en medio de la circunstancia el Señor nos trae respuesta. Él estaba pasando por una circunstancia difícil, pero resulta que Dios le da sabiduría a Jacob, tal vez por sus conocimientos ancestrales, y Jacob empieza a poner unas varitas y las empieza a limpiar, y cuando las ovejitas van a concebir, entonces él pone esas varitas ahí y resulta que esas varitas ejercían un poder de multiplicación, pero multiplicación de ovejitas rayadas, entonces, y de ovejitas manchadas. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a multiplicarse las ovejitas manchadas y las ovejitas rayadas, y fueron más el ganado de Jacob que el ganado de su suegro. Entonces, su suegro estaba pues un poquito molesto por el tema, y entonces Jacob, el suegro se puso bravo con él y lo acusó de que él le estaba robando. Entonces Jacob estaba pues molesto por su acusación. Miren cómo le responde Jacob, le dice: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Increíble, mis hermanos, por todo lo que estos hombres de la palabra del Señor tuvieron que pasar para hoy darnos testimonio. Después de miles de años después nos dan testimonio de amor, de fe, de obediencia, de entrega, de lealtad. Es increíble todo lo que ellos tuvieron que pasar. Entonces luego dice, también nosotros sabemos que Jacob es de quien habla la Biblia, que él pelea con un ángel, ¿cierto? Que él es el que ve esa escalerita de ángeles bajando y subiendo, y luego tiene una pelea con un ángel y dice que ha peleado hasta con Dios mismo y sale herido de ahí, pero Dios lo bendice y dice que hará de él una nación grande y lo llama Israel. Ya no es Jacob, sino lo llama Israel, y él termina siendo Jacob el padre de las 12 tribus de Israel. Resulta que de esas 12 tribus de Israel, cuando Jacob tuvo varios hijos, de Rebeca tuvo 2 hijos, José y Benjamín, y de su otra esposa Lea tuvo los otros 10 hijos. Entonces resulta que José, uno de sus hijos, era el preferido de Jacob. Entonces aquí viene la otra historia súper bonita de José, que creo que ya todos la conocemos. Esto es un repaso de cultura general para entender cuál es el origen de María y de dónde proviene y qué es lo que hace ella. Y luego la maravillosa historia de traer a libertad el pueblo judío. Entonces resulta que José era hijo preferido de Jacob porque era hijo de Rebeca. Entonces él empezó a tener sueños y los hijos, los hermanos de él, le tenían gran envidia porque todos sabían que era el preferido de Jacob. Entonces resulta que él a los 17 años tiene sueños en donde el Señor le muestra que sus hermanos le van a servir y que sus hermanos se van a inclinar ante él. Entonces José, yo me imagino que en medio de su ingenuidad, cuenta ese sueño a sus hermanos, y sus hermanos se molestan con él porque dirán, aparte de que es el preferido, entonces ahora nosotros nos vamos a inclinar ante él. Entonces sus hermanos, en ese amor por su hermano, deciden venderlo como esclavo y llevado a Egipto. Y le mienten al papá y le dicen que el hombre está muerto. O sea, llegan hasta ese nivel. Entonces resulta que él llega esclavo a Egipto, y allá conocemos la historia de lo que sucede en el palacio de Faraón, y si no se las conocemos, se las cuento. Resulta que él llega como esclavo a Egipto, pero allí él, como tiene ese don de tener visiones y sueños y de revelar esos sueños y visiones, él fue uno de los que reveló sueños importantes en ese momento.
Resulta que cuando llega a Egipto estaba la esposa de Faraón y la esposa de Faraón lo seduce, pero este hombre quiere mantenerse íntegro y no acepta la seducción de la esposa del Faraón. Entonces resulta que ella lo calumnia, arma un show completo y dice que él quiso abusar de ella, entonces envían a José a la cárcel. Entonces, aparte de que tiene todo este proceso de joven, de envidia, que fue vendido como esclavo por sus hermanos, que fue apartado de su familia, entonces ahora resulta que la esposa del faraón, por no hacerle caso a la esposa, lo llevan a la cárcel. Pero resulta que en la cárcel el Señor permite que él tenga esa revelación de sueños del copero y el panadero del rey. Entonces, cuando el faraón tuvo unos sueños que lo consternaban muchísimo porque no sabía cuál era su significado, el copero y el panadero al cual José les había revelado el sueño, le dijeron, nosotros conocemos un hombre que te puede revelar qué significa tu sueño. Entonces traen a José al faraón y José le descubre o le revela el significado de los sueños del faraón. Y también recordemos esa bonita historia que es cuando faraón sueña con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Entonces ahí es cuando el Señor le estaba mostrando a Faraón que iba a tener, pero miren, miren lo hermoso que es. Dios, ¿a quién le puso el sueño? ¿A José o al Faraón? Al Faraón, porque ¿quién era que tenía el poder? El Faraón. Y el Faraón no era hijo de Dios, entonces era enemigo de Dios. Entonces le pone esos sueños y le dice José que resulta que esas 7 vacas gordas y esas 7 vacas flacas es porque van a haber 7 años de gran abundancia y después de esos 7 años van a haber unos 7 años de gran escasez. Entonces el faraón en su asombro le dice, tú serás quien gobierne mi casa y todo mi pueblo te obedecerá. Solo por el trono seré mayor yo que tú. Impresionante, mis hermanas, todo lo que tuvo que pasar este varón de Dios, este hombre de fe, para llegar a ser el segundo al mando en el palacio de Egipto. Entonces resulta que el Señor hace toda su obra, se cumple la palabra del Señor, hay 7 años, entonces le da la estrategia a José para acumular bienes, para guardarlos, para almacenarlos, para esos 7 años que vienen de hambruna. Entonces resulta que cuando se terminaron esos 7 años de hambruna, de abundancia, vienen los 7 años de hambruna y sus hermanos, en vista de esa hambre que estaban padeciendo, tienen que ir a los pies de Faraón para pedirle que les ayude. Y es hermoso porque viene todo un proceso que hace ahí, no les voy a contar toda esa historia, esto es como una cultura general, así como por encimita, pero viene un proceso súper bonito porque viene ese proceso del corazón de José encontrado con quienes lo lastimaron, con quienes le faltaron, con quienes lo hirieron, con quienes lo vendieron, y viene también el encuentro de su hermano que era Benjamín porque era hijo de Rebeca, su mamá, y viene el encuentro con su padre y ellos no lo reconocen porque obviamente él está vestido como egipcio, aparte de que obviamente por toda ellos pensaban que el hombre estaba por allá botado, quién sabe dónde, mendigando, y ahora lo ven como a segundo al mando y le piden ayuda. Y José extiende su mano en ayuda a sus hermanos. Y lo bonito de acá también es que el faraón les ayuda. El faraón, cuando José viene a donde el faraón y le cuenta todo lo que ha sucedido, y el faraón en gratitud a todo lo que José le sirvió a faraón, le dice, te he de entregar las mejores tierras. Y le entregó la mejor tierra para que habitara José y su familia, le dio la mejor tierra de Egipto. Nosotros cuando nos hablan de Egipto nos hablan de que fue un lugar de prueba, un lugar de dificultad, un lugar de esclavitud, pero al inicio la tierra que le concedió el faraón a José y a su familia fue la mejor tierra y les dijo que ellos le iban a servir. Y miren lo bonito que dice José acá cuando se encuentra con sus hermanos y ve a sus hermanos que ya están afligidos por todo lo que sucedió.
José les dice, después de muchos años les dice, no os preocupéis, que todo fue obra de Dios. Era necesario que yo viniese a Egipto para que nuestro pueblo Israel sobreviviera en este tiempo de escasez y hambruna. Maravilloso, maravilloso lo que hace el Señor. Cada cosa en nuestra vida, cada circunstancia, cada prueba, cada dificultad, cada cosa que nos suceda a nosotros, los hijos de Dios, el creador del cielo y de la tierra, el soberano, el gran yo soy, tienen un porqué y tienen un para qué en el Señor. Y nosotros nos la pasamos quejándonos, porque la carne nos pone a quejarnos. La carne empieza a decir, pero ¿por qué a mí? Pero yo, ¿por qué estoy pasando por esta? Porque es para la gloria del Señor, porque el Señor dice que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Entonces, después de esto, todo tiempo, ya viene la parte hermosa para presentarles a María, porque resulta que cuando pues, sucede todo esto, que vienen a habitar todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel viene a habitar en Egipto, resulta que hay un cambio de faraón. Entonces, después ya de mucho tiempo, los hijos de Israel fueron muy fértiles y se multiplicaron en gran manera y fueron aumentados y fueron fortalecidos y de ellos se llenó la tierra. Entonces, cuando se levanta este otro faraón en Egipto, que no conocía a José, le dijo a su pueblo, ciertamente estos hijos de Dios, ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procedamos con astucia contra él. No sea que se multiplique y suceda que cuando venga una guerra se una también con los que nos aborrecen y luchen en contra de nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces ahí les impusieron capataces de trabajos forzados para que los abrumaran con sus cargas. Y así se edificaron para Faraón las ciudades de Pitón y Ramasés. Los israelitas fueron los que edificaron esas ciudades. Pero cuanto más los oprimían, el pueblo judío más se multiplicaba y se esparcían hasta que llegaron a sentir aborrecimiento. Los egipcios sintieron tanta envidia que sintieron aborrecimiento por los hijos de Israel. Entonces los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía y amargaron su vida con duro trabajo y con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de esa opresión. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas y les dijo a estas parteras, cuando asistáis al parto de las mujeres hebreas, observad, y si es hijo, háganlo morir, y si es hija, que viva. Pero las parteras tuvieron temor de Dios, tuvieron temor de Dios y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Por lo cual el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y dejas vivir a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas, dicen ellas. Entonces Dios, ¿qué hizo? Favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido las parteras a Dios, Él les concedió muchos descendientes. Sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, echad al Nilo todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Entonces resulta que ahí viene uno de las, ¿se acuerdan de las 12 tribus de Israel? Y que de ahí viene José. Entonces también de ahí viene Leví. Y resulta que Leví concibió a un hijo y su esposa, viendo que era muy hermoso, este hijo es Moisés. Y su esposa, viendo que este bebé era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Pero su esposa ya tenía 2 hijitos. Tenía a su hija Miriam o María, algunos la mencionan como María, y a su hijo Aarón. Dicen que María tenía 7 añitos cuando esta mujer queda embarazada. Entonces resulta que aquí empezamos nosotros a pensar, y fue lo que enseñamos, aquí nosotros empezamos a pensar, esta niña de 7 añitos, viendo a su mamá en su vientre tener a un bebecito,
saber que lo tienen que esconder porque hay una cantidad de ejército en contra de él porque lo quieren matar. Aparte la felicidad cuando nace Moisés, porque trae felicidad cualquier hijo, ¿verdad? Que al momento de nacer ilumina toda la casa. Y entonces esta felicidad detrás de su hermanito, pero la angustia en su corazón de saber que lo van a perseguir y que lo quieren matar. Entonces resulta que lo escondieron durante 3 meses, logró esconderlo la mamá durante 3 meses, pero al ver que no pudo esconderlo más, entonces ella construye una cestica de juncos y le tapa las hendiduras con asfalto y con brea para poner al niño sobre ella. Entonces imagínense la escena de todo lo que hemos visto ahorita, de todo lo que ha pasado a estos hijos maravillosos de Dios, y ahorita la escena de una pequeñita de 7 años viendo esconder a su hermanito, viendo esconder la barriguita de su mamá, viendo la angustia de su mamá por guardar la vida de su hijo, y uno cuando nace un hermanito, uno quiere a su hermanito con todo su corazón. Entonces resulta que ella ve cómo su mamá está preparando todo eso, yo me imagino que hasta le ayudó a preparar la cestica, a la mamá, siendo obediente a su mamá, le ayuda a preparar la cestica, le ayuda a alcanzarle, como ahorita mi hija me estaba alcanzando aquí lo que necesitaba, le ayuda a ponerle brea para tapar todas las hendiduras y que no se filtre el agua en esa cestica, y coloca al niño en ella. Y entonces puso cestica a la orilla del río Nilo, y cuentan algunas versiones que en ese momento habían cocodrilos en ese río, era peligroso el río. Entonces resulta que la hermanita de 7 años se situó a lo lejos, pero ella fue persiguiendo la cestica para ver qué sucedía con su hermano. Entonces la hija del faraón bajó en ese momento a bañarse, y resulta que en ese momento ella bajó con todo su séquito de sirvientas, de doncellas, y mientras sus doncellas andaban junto al Nilo, ella vio la cesta. Y entonces envió a una de sus esclavas para recogerla. Y resulta que adivinen quién estaba ahí vigilando la cestica de su hermanito. María estaba ahí vigilando la cestica de su hermanito. Y cuando vio que la cogió una de las esclavas, entonces la niña sale, y entonces resulta que la doncella, la princesa de Egipto, ve al niño, y ve al niño que estaba llorando y tuvo compasión de él. Y ella dijo, este debe ser un niño de los hebreos. Entonces viene la niña, la hermanita de Moisés, y dice, ¿quieres que llame a una nodriza de esas hebreas para que te cuide y te amamante este niño? Entonces la hija del faraón le respondió, ve. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y terminó siendo la misma mamá de Moisés la que crió a Moisés para cuidado de la princesa de Egipto. Entonces resulta que la hija del faraón le dijo a la mamá de Moisés, llévate a este niño, amamántalo y yo te daré tu salario. Aparte le dio trabajo a la mamá por cuidar al mismo Moisés. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó, y el niño creció, y entonces ella lo lleva luego a la hija del faraón y llegó a ser su hijo, y llamó a su nombre Moisés porque Moisés significa en verdad lo he sacado de las aguas. Entonces en aquellos días, después de todo esto, sucedió que ya siendo mayor, a los 40 años, él observó la servidumbre de su pueblo. Él había sido criado con su mamá, él conocía cuáles eran las costumbres hebreas, su mamá le enseñó la costumbre judía, porque para ellos eran sagradas las escrituras. Entonces vio también a un egipto, en ese momento a un egipcio, que azotaba a un hebreo entre sus hermanos. Y él miró a uno y otro lado, viendo que no había nadie, y entonces se enfureció tanto que mató a este egipcio. Entonces resulta que al día siguiente unos hebreos estaban riñendo, y entonces él los fue a separar y les fue a decir, ustedes, ¿por qué pelean? No golpees a tu prójimo. Entonces uno de los hebreos le dijo, pero ¿quién te ha puesto a ti como príncipe sobre nosotros? ¿Es que piensas acaso asesinarme como asesinaste ayer al egipcio? Entonces Moisés pues le dio mucho temor y dijo, ya todos conocen este asunto. Entonces Faraón efectivamente ya lo conocía y procuró matar a Moisés. Entonces Moisés huyó.
de la presencia de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Resulta que cuando él sale de Egipto, va a la tierra de Madián y había un pozo de agua y habían 7 hijas de un sacerdote, del sacerdote de Madián, que venían a sacar agua para darle al rebaño de su papá. Pero entonces resulta que vinieron los pastores, hombres, y las echaron. Entonces Moisés también se enfureció en este momento, se levantó en la defensa de estas mujeres y le dio de beber al rebaño de ellas. Entonces ellas volvieron a su padre, el papá les contó todo y les dijo, ¿ustedes por qué no volvieron con este hombre? Entonces se devolvieron con Moisés y él habitó entre estas mujeres y con el pastor, con el sacerdote de Madián. Entonces resulta que después de muchos días en que el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían por la esclavitud, clamaron a Dios. Y por causa de la esclavitud, su clamor subió delante de Dios. Entonces Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y entonces él llama a Moisés. Entonces resulta que aquí viene Moisés, que apacentaba el rebaño de su suegro, el sacerdote Madián, y entonces en ese momento se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego que todos conocemos en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces él se acercó, le entró curiosidad, y entonces resulta que aquí Dios lo llama y le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés le dice, heme aquí. Entonces el Señor le dice, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Dios. Y luego dijo Dios, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé para librarlo de la mano de los egipcios y para hacerlo subir de este país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, etcétera. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta aquí todo guau. Porque es impresionante todo lo que ha sucedido para que el propósito del Señor se cumpla. Es impresionante también saber que a partir de ahí, de ese momento en que el Señor llama a Moisés, de ahí en adelante pasa todo un acontecimiento para que se logre liberar al pueblo judío del pueblo de Egipto. Ahí es cuando Moisés le dice, pero Señor, yo no hablo bien. Y el Señor le dice, pero ¿acaso no soy yo Dios? Dice, pero ¿usted qué habla? Yo soy el que lo estoy mandando, pero ¿acaso no soy yo Dios? Luego tu hermano Aarón no tiene fluidez para hablar. Entonces resulta que había un propósito desde el comienzo, así con todas las historias. Así con todas las historias. Quise contárselas porque Moisés y María y Aarón son el resultado de toda esa historia que les conté atrás, pero toda esa historia de varones y mujeres valientes del Señor, ellas también pasaron por su historia, ellas también tuvieron su proceso, ellas también tuvieron sus dificultades, ellas también atravesaron circunstancias. Pero ahora nos enfocamos en María y Moisés. María, esta niña que nos enseñó mucho en Oasis Kids, porque nosotros hablamos sobre cuáles eran todas esas cosas que María nos había enseñado a nosotros. Y nosotros hablamos de varias cosas. De hecho, los niños fueron los que concluyeron en varias enseñanzas que nos trajo María. Primero, María fue obediente, porque ella pudo haber dicho, como muchos de nosotros, pero mamá está loca, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre poner a mi hermanito en una cesta? ¿Pero qué le está pasando, mamá? Debe haber otra solución. Mamá, no hagas eso. Mamá, te encuentro. Así somos nosotros, ¿cierto? Que queremos en medio de la circunstancia decir, yo sé que hay una mejor manera, pero el Señor me dice, no es con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu. Confía en mí, que soy yo soberano Dios y yo sé lo que debo de hacer, porque planes de bienestar tengo para ti
y porque yo soy fiel el que lo digo, yo soy fiel el que lo hago, es el Señor. Entonces, en este momento, María encontramos que es obediente, ella cuida a su mamá, cuida a su hermanito, pero ella también tiene algo súper hermoso y es este valor hermoso, esta característica hermosa de la que hablan hoy muchos, que se llama la resiliencia, que es esta capacidad de afrontar nuestras circunstancias. Y entonces ella, y de sacar provecho de nuestras circunstancias. Entonces resulta que ella dice, bueno, hay una circunstancia difícil, no me está gustando lo que está pasando, obedezco porque es mi labor obedecer a mi mamá, porque nosotros decíamos en Oasis Kids que muchas veces los papitos tomamos decisiones y nuestros hijos solamente están para escuchar y para asumir y para obedecer, pero ellos cargan muchas cosas en sus corazones. Ellos se escuchan mejor que nosotros, ellos están más atentos que nosotros a las circunstancias y ellos son como esponjitas que absorben todo. Pero en ese momento hay este proceso de obediencia en el corazón de estos niños. Nosotros así debemos hacer con nuestros papás. Si nuestros hijos se callan muchas veces a nuestras decisiones, o a lo que ven que nosotros sí posiblemente, muy seguramente nos estamos equivocando, y nuestros hijos se callan ante eso y nos obedecen, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo para con los designios del Señor? Esto no es una actitud de resignación, sino es una actitud de saber que el Señor es Dios. Y el Señor nos ha dado en su palabra infinidad de herramientas, instrumentos, la oración, el ayuno, también el reprender la obra de Satanás, porque el Señor enseña a reprender la obra de Satanás, dice cuando la barca se está hundiendo y entonces se levanta el Señor y dice, pero estos hombres de poca fe, aquí estoy yo, esta barca no se va a hundir, y él se levanta y no se pone a quejarse ni se pone a decir, ay Dios mío, también vamos a sucumbir en medio de las aguas, sino él simplemente reprende las aguas porque tiene el poder, porque es Dios, porque es el Señor. Entonces, en este momento es esa capacidad de obedecer, esa capacidad de afrontarnos en nuestras circunstancias y superarlas. También encontramos en medio de esas características el amor por su hermanito. Y aquí hay algo súper importante para nosotras, y que eso sí, mis hermanas, con todo el amor y el cariño que les tengo al cuerpo de Cristo, porque las amo infinitamente, nosotros no debemos tener amor solo para nosotras. Esta actitud bonita, esta actitud sonriente, esta actitud de paz, esta actitud de generosidad, esta actitud de solidaridad, no debe ser para el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ya está a salvo. Hay 88% de la población humana que se está perdiendo. Esa actitud de amor, esa actitud bonita, esa actitud de bendecir, esa actitud de sanar, esa actitud debe ser para el otro, porque el Señor dice que nosotros, nuestro primer mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas y luego amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Nosotros amamos nuestra salvación? Sí, ¿cierto que sí? ¿Cuidamos nuestra salvación? Sí. ¿Quién quiere perder la salvación? Ninguna. Todas queremos mantenernos y todas queremos ver el rostro del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué no queremos que los demás pasen por ese mismo privilegio? No importa que el hombre, la mujer, la vecina, el jefe, el compañero de trabajo, el hermano, el tío, el sobrino, el primo, sean en su corazón tan dañados, que actúen tan mal, que nos haga a nosotros rechazarlos. El mensaje de amor es para todos. Esta actitud bonita, esta actitud de querer bendecir debe ser para todos, porque nosotros somos esa luz que desvanece tinieblas. Nosotros somos esa sal que le da sabor al mundo. Sin importar quiénes sean a nuestro alrededor, no importa. Tuve una enseñanza bien bonita con mis estudiantes de grado sextico. Son niñas que pasan por muchas dificultades. Son niñas que los papás las maltratan mucho con sus palabras y con sus actitudes. Son niñas que las rechazan. Son niñas que las tratan muy mal y son pequeñitas de 11 años. Y yo a ellas ya les había enseñado lo que les enseñé a ustedes, pero siempre es bueno recordar, porque es bueno para que atesoremos en nuestro corazón que tenemos dos raíces de pensamiento, ¿cierto? Que existe la raíz del pensamiento del amor, para la que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, y que existen los pensamientos de la raíz del temor.
Y la raíz del temor es la ira, el desagradecimiento, la angustia, el afán, el dolor, la tristeza, todo proviene de ahí, de esta raíz del temor, que no nos pertenece, que no somos nosotros, que es algo aprendido cuando conocimos el mal. Cuando conocemos el mal en nuestro entorno, entra el temor a nuestra vida, conforme a la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos la capacidad de decidir, porque el Señor nos dio este libre albedrío, escoge el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú puedes escoger en qué quieres pensar. Por eso el Señor nos dice que con qué limpiará el joven su camino, con la palabra del Señor. ¿Quieres limpiar tu vida? ¿Quieres limpiar tu corazón? ¿Quieres sanarte a ti misma? Deja de pensar tanta basura, deja de pensar tanta bobada y empieza a ordenarle a tu mente que piense en los pensamientos del Señor. Por eso el Señor dice y nos enseña. Él nos dice en qué debemos pensar. Él lo dice claritico. En todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que es puro, en todo lo que hay virtud, en todo lo que es digno de alabanza, en eso pensad. Entonces, es real. ¿Para qué gastamos nuestra energía y nuestros pensamientos en las cosas que Dios dice que no debemos pensar? El Señor lo dejó clarito. Entonces, acá Dios nos permite elegir entre pensar entre los pensamientos de la raíz del amor, en eliminar esos pensamientos y reemplazarlos por la palabra del Señor, o elegir los pensamientos del temor. Entonces, como yo les digo, como esto es facilito de explicar, nosotros decimos que todas las cosas, la palabra tiene poder, ¿cierto? Pero nosotros creemos que eso es un acto de magia. Entonces digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y entonces automáticamente por magia me viene y me llega absolutamente todo a mi vida. No funciona así, no es así. Eso es un proceso. Eso es un proceso lógico, es un proceso, el Señor es perfecto. Y la ciencia comprobó que si yo pienso algo, ejemplo, no sé, alguna dificultad que yo tenga, yo vivo enferma todo el tiempo, yo vivo enferma, ese es mi pensamiento, yo estoy enferma. Y yo siempre vivo enferma, ese es mi pensamiento. Resulta que ese pensamiento, científicamente, quiero recordarles que ese pensamiento siempre va acompañado de una emoción, van pegaditos, el pensamiento y la emoción están juntitos. Entonces, si yo pienso algo negativo, mi emoción va a ser negativa. Si yo pienso en algo bonito, mi emoción va a ser bonita. Piensen en algo desagradable que les haya pasado hace un rato. ¿Cómo va a ser la emoción? ¿Cómo sienten su corazón? ¿Cómo sienten por acá? Uno siente como el estómago, uno siente como por acá un vacío. La emoción, el cuerpo reacciona a eso que yo estoy pensando. Entonces yo pienso algo bueno, la emoción es buena. Pero entonces yo sigo pensando que yo siempre vivo enferma. Entonces, como yo siempre vivo enferma, mi emoción va a ser ¿de qué? ¿Qué emoción podemos tener cuando nos sentimos enfermas? De resignación, ¿cierto? De tristeza, de impotencia, de dolor, porque siempre estoy enferma. Esa es mi emoción. ¿Cuál va a ser mi acción? Si yo estoy pensando que soy enferma y si mi emoción es de resignación, porque definitivamente soy enferma, siempre tengo algo malo en mi cuerpo, entonces mi acción, ¿cuál va a ser? No voy a hacer absolutamente nada por sentirme bien, nada, porque yo ya no tengo motivación, porque yo ya sé que soy enferma. ¿Para qué me esfuerzo si yo vivo enferma? Y esa es mi acción. ¿Cuál va a ser mi resultado? Pues que voy a seguir siendo enferma, porque no he mejorado mis hábitos alimenticios, porque no he mejorado mis hábitos de ejercicio, porque no he cambiado mi mentalidad, porque no he cambiado mi actitud, pues el resultado va a ser el mismo, mis hermanas. Por eso la palabra tiene poder, porque tal como el Señor lo dice, tal como el hombre piensa, así es el hombre. Una persona que diga, yo vivo pobre, ay, el Señor me ama, yo lo sé, Él me lo suple todo, pero pues yo nací en familia pobre, vivo en una ciudad pobre y no hay nadie que me ayude. Entonces, ¿cuál va a ser la emoción de una persona que piense que es pobre? También de resignación, de desmotivación, porque es pobre, ya que puede hacer, ¿cierto? Ya es pobre, ya va a vivir así, ya se va a quedar así. Entonces, esta persona tiene emoción de frustración, de fracaso porque es pobre, de tristeza porque es pobre, de resignación porque es pobre. Y entonces, ¿cuál va a ser su acción? ¿Va a hacer algo por cambiar su situación?
No, no va a hacer nada, porque su pensamiento es que esta persona es pobre. Y entonces el resultado, ¿cuál es? Pobreza, porque no va a hacer absolutamente nada. Y el que siembra pereza, recoge pobreza, dice el Señor. Entonces, mis hermanos preciosos, en este orden de ideas, uno de los valores que nosotros hablábamos, que nos enseñó María, es fe. Ella creyó porque si no, no hubiera esperado a su hermanito, no hubiera acompañado a su hermanito, se hubiera quedado como de pronto a veces nosotras vemos una circunstancia difícil y nos sentamos y tomamos esa actitud de resignación, de cruzo mis brazos, ya nada puedo hacer, mi hermanito se fue por el río Nilo, ya se murió, ya se lo comieron los cocodrilos. Pero ella fue detrás del hermanito con 7 años, ella fue detrás del hermanito para saber a dónde iba. Ella tuvo fe. Nosotros a qué le creemos, a esos pensamientos que todo el tiempo nos están diciendo que no somos capaces, que no hemos logrado nada, que no podemos, que somos enfermos, que tenemos mucha dificultad, pero es que yo nunca logro nada con mi vida, pero es que mis resultados son los mismos. Pues sigue pensando así, tus resultados van a seguir siendo igual, porque no hay otra forma, porque no existe otra forma, es un proceso lógico, mis hermanas. Pero lo bonito de acá, mis hermanas, también quiero contarles, es que así como yo tengo la capacidad de elegir entre la raíz del temor y la raíz del amor, también tengo que entender que mi prójimo hizo su elección. Y esto espero que por favor todas me presten mucha atención con esto que les voy a compartir, porque esto nos va a ayudar y nos va a hacer libres de muchas circunstancias. El otro hizo su elección, mi prójimo hizo su elección. Él eligió o la raíz del amor o la raíz del temor. Y entonces, si mi prójimo elige la raíz del temor, su pensamiento va a ser en esa raíz, su voz va a ser en esa raíz, su emoción va a ser de esa raíz del temor, su acción en esa raíz y su resultado de esa raíz. Es decir, hay muchas personas que a nosotros nos han herido, hay muchas personas que a nosotros nos han ofendido, hay muchas personas que han querido tal vez humillarnos, tal vez pisotearnos. Hay muchas personas con las cuales nosotros hemos encontrado dificultad en el mundo, ¿cierto? Pero resulta que estas personas hicieron una elección y ellos decidieron elegir el temor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ustedes saben que con las palabras herimos los corazones y a nosotros nos han herido. ¿Pero por qué nos han herido? Porque no fuimos conscientes que esa persona fue la que hizo la elección. Yo no tengo por qué cargar con la elección de esa persona. Entonces espero me entiendan en este momento. Hay una persona, en mi caso les voy a contar como testimonio, mi jefe precioso al quien hoy estoy amando. Quienes están en sacerdocio conmigo saben que este hombre ha hecho lo imposible porque yo no esté en el trabajo. Miren, han hecho cosas que si yo puedo decir que conozco la maldad del ser humano, es por estas personas. Es una cosa impresionante, ha sido doloroso, ha sido duro, ha sido difícil encontrar la maldad en un ser humano. Y la maldad cuando yo sé que yo no he hecho nada malo, porque la verdad, así como soy con ustedes, así soy con todo el mundo. Entonces lo único que quiero hacer es servir, bendecir y amar al otro, no hago más, porque sé que estoy hablando del amor de Cristo y porque quiero que todo el mundo se salve. Y si yo voy y doy testimonio del Señor Jesús, el Señor dice que somos embajadores de Él. Y yo quiero que todo el mundo se salve. Sería muy triste que las personas con las que yo he tenido contacto no se salven a causa de mi testimonio. Entonces, por eso yo todo el tiempo brindo amor, porque quiero que se salven. Entonces resulta que encontrar esto no ha sido fácil para mí. Llevo 7 años trabajando en este lugar, 7 años en que yo le he dicho al Señor, pero ¿por qué aquí? Pero no me quieres llevar a otro lugar, Señor. Ellos no me quieren aquí, yo tampoco los quiero a ellos. No es fácil que tú me saques de acá. Y ha sido supremamente difícil. Este señor, yo lo cuento aquí jocosamente, pero no ha sido lindo porque este señor me ha humillado, este señor me ha postrado, este señor me ha ofendido, este señor me ha agredido, este señor en público, en privado, de todas las formas. Una vez yo me senté y este señor decía tantas cosas que yo decía, por Dios, ¿dónde sale tanta maldad en el corazón de una persona? Yo no pensaba ni lo que me estaba diciendo él,
pero yo veía como ese afán de quererme herir, de quererme postrar, de quererme humillar, de quererme ofender, y yo decía, pero, o sea, no podía creer que hubiera tanta maldad en el corazón de una persona. ¿Por qué les quiero contar? El Señor me enseñó algo hermoso, y es que Él hizo su elección. Él eligió la raíz del temor. ¿Por qué? Él tiene su historia también. Él tuvo un papá, lo poco que sé es que los golpeaba muchísimo y que los golpeaba fuertemente con cosas increíbles que pues uno no se atrevería en este momento ni a mencionar, y él sufría una situación bien difícil de casa. Yo no tengo ni idea eso en qué redundó en ese señor, yo no sé por qué ese señor es de esa manera, pero lo que sí entendí es que él eligió el temor. ¿Eso qué significa? Que si ese señor me quiere ofender y me quiere decir cuánta cosa se le atraviese por su cabeza, ¿eso soy yo? Yo no soy eso. Es lo que él eligió pensar, es lo que él eligió sentir, es lo que él eligió hablar, es lo que él eligió hacer. Yo no tengo por qué cargar con lo que el otro decida. Esa no es mi responsabilidad. Hay un testimonio bien bonito que cuando yo tenía mis hijitas pequeñitas, yo creo que a todos los que hemos tenido hijos pequeñitos nos pasa, venía mi hija María José, mami, Sarita me hizo no sé qué, y venía Sarita, pero mami, es que María José me hizo. Y entonces mi respuesta siempre de pequeñitas fue la siguiente, les dije, oigan, venga, ¿a ustedes no les da vergüenza? Cuando venga el Señor Jesús, Él no le va a preguntar a María qué hizo Sarita, ni le va a preguntar a Sarita qué hizo María. Le va a decir, usted rinda cuentas de lo que usted hizo. Y así es con nosotras. Nosotros aquí decimos, ay, pero pastor, usted conociera a mi marido. Pero pastor, es que mi hijo. Pero pastor, es que mi papá. Y es que el vecino. Pero pastor, mire que mi otro pastor. Nosotros cuando vayamos delante de la presencia del Señor Jesús daremos cuenta de nosotros, porque el que siembra recoge. Mi jefe está sembrando para recoger él. Yo estoy sembrando para recoger yo. Y así como José se mantuvo fiel, se mantuvo leal, a pesar de que sus hermanos lo vendieron, a pesar de que esta esposa del faraón, él podía haber aprovechado el momento, ¿sí o no? La esposa del faraón se le rinde a los pies, pero él se mantiene fiel a sus principios y la recompensa de mantenerse fiel a los principios que lo llevan para la cárcel. Y uno dice, ay, no, Dios, la verdad, no, ¿cierto? No nos hemos sentido así. Oiga, Dios, pero es que yo obedezco y tras del hecho viene y me pasa esto, ¿por qué? Y resulta que es un proceso, que el Señor es perfecto y sabe por qué te está sucediendo esto. En la cárcel él encuentra la posición segunda al mando de Egipto. En la cárcel lo encontró. Entonces, mis amadas hermanas, sobre todo cuando yo quiero hablarles de esto, les quiero hablar de dos cosas. De fe, que fueron las características que encontramos con los niños sobre María. De fe, porque siempre creyó. De fe, porque nosotras vamos a creer a lo que dice la palabra del Señor, no lo que dicen las circunstancias, porque caminamos por fe y no caminamos por vista. Vamos a caminar por fe. Tenemos que hacer esa selección, pero esa elección no la hacemos mañana, ni la hacemos la próxima semana. Ni, ay, es que el año ya se terminó, mi hermana, esto ya como quedó. El 1 de enero empiezo a caminar por fe. No, esta es una elección diaria. El Señor nos dice, yo no sé si ustedes tal vez, pero yo creo que el COVID nos ha enseñado mucho esto, y es que mañana no sabemos qué pasa. El mañana nadie lo tiene cierto, el mañana no, nadie lo tiene. Aquí hacemos planes, el jueves tenemos nuestra reunión de oración. Dios permita que mañana tengamos nuestro tiempo de oración. No sabemos, no conocemos, no tenemos ni idea. Antes de esta reunión yo estaba trabajando y había un diluvio, pastora, pero una cosa, yo vi las nubes encima de mi ciudad y yo dije, no voy a poder salir de acá, se va a caer la señal de internet, no voy a poder enseñar. Oh, por Dios, ¿qué va a pasar? Terminé la clase, salió el sol resplandeciente y aquí estoy con ustedes. Pero no sabemos lo que va a pasar, eso lo desconocemos, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener fe por un día, y el Señor lo dice, debemos tener fe por hoy.
hoy, es que tenemos mañana en la mañana, tengamos fe por mañana. No nos importe qué va a pasar pasado mañana porque el Señor va a arreglarlo todo. Todas las circunstancias va a hacer que obren para nuestro bien, absolutamente todo. Y si hemos de morir, es ganancia para nosotros los hijos de Dios porque vamos a la presencia del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro peor panorama? Yo les digo cuál es nuestro peor panorama. Nuestro peor panorama es que sigamos pensando en las fuerzas del caballo, en nuestras propias fuerzas y en todos esos pensamientos locos que nos trae esta cabecita. Tenemos millones de pensamientos por segundo, mis hermanos. Y ustedes eligen qué tipos de pensamientos tener. ¿Quién pelea con esta cabecita loca? ¿Sí pelean o no pelean? Las que digan que sí, las felicito porque ya estamos lidiando la batalla de la fe. El Señor dice, a pelear la buena batalla de la fe. Las que estén peleando con la cabecita, las felicito. Esa victoria ya es nuestra, porque ya descubrimos que el problema es nuestra cabecita. Entonces, mis hermanas preciosas, a guardar la palabra del Señor. Y el otro mensaje es amor. ¿Amor por qué? Mi jefecito. Gloria a Dios por mi jefe. Les voy a decir por qué, mis hermanas. Me ha traído tremendas lecciones del Señor. Mientras estaba por el proceso no era lindo, tampoco era que tuviera buenos sentimientos hacia él. Siempre oré al Señor, siempre porque hay un tema particular con él. Él perdió a su hijito cuando él tenía 11 años. Él perdió a un hijito cuando tenía 11 años. Y este señor tiene un doble discurso. Uno hacia allá y otro hacia acá. ¿Sí? Él es una persona al público y es una persona al interior. Yo he conocido la del interior desafortunadamente, porque la otra es más bonita. Entonces resulta que esa imagen al público yo descubrí por sus propias palabras, él lo dice, es que yo lo único que quiero es salvar almas, él, en su mente él está salvando almas, quiero salvar almas porque yo quiero encontrarme con mi hijo cuando muera. El anhelo de él al final de sus días es ir al cielo, encontrarse con su hijo. Y a mí eso me rompe el corazón, porque ese señor podrá ser muy malo o podrá hacer muchas cosas despiadadas, pero el único anhelo que tiene él al morir es encontrarse con su hijo. Entonces yo siempre le he dicho al Señor, a mí me han dicho, llevo 7 años en este proceso y a mí me han dicho, demándelo por acoso laboral. Y yo siempre he puesto eso delante del Señor. Señor, si tú me dices que lo haga, yo lo hago. Si tú no me dices que lo haga, yo no muevo un dedo, no lo hago. Y no lo he hecho hasta el día de hoy. Y tampoco lo voy a hacer. Porque el Señor no me lo ha dicho. En el momento, si Dios me cambia la dirección, pues lo haré. Pero yo quiero y he orado por la salvación de este hombre, porque yo quiero que él se encuentre con su hijo. Ese es el anhelo de mi corazón. Entonces hoy yo entiendo que este señor está tan lleno de tristeza y amargura en su corazón que solamente de eso puede hablar su boca. Entonces yo tengo que ser inteligente. ¿El problema de quién es? ¿De él o es mío? ¿De quién es el problema de la persona que te está ofendiendo? ¿De quién es la persona de quién es el problema de la persona que te agrede, de la persona que te humilla, de la persona que te quiere postrar, de la circunstancia, porque Satanás sabe que somos hijos de Dios y que la luz de Cristo brilla en nosotros? ¿De quién es el problema? De Satanás, porque el hombre ya está condenado, pobrecito de él. Nosotros somos llamados a la eternidad con Cristo y él ya está condenado. Entonces tenemos que entender y ser inteligentes, no pelear, no responder con la ofensa. Y así como tenemos este amor tan bonito en esta comunidad tan linda, que el Señor nos ha regalado este tesoro, este pequeño pedacito del cielo aquí en la tierra, compartamos este pedacito del cielo aquí en la tierra con el otro. Llevemos ese amor, llevemos ese amor. A este Señor yo le voy a llevar del amor de Dios. Y ya el Señor puso en mi corazón que la próxima vez, porque hace poco, hace 20 días, me llamó a su oficina y les conté a mis hermanitos de sacerdocio, me llamó a su oficina a amenazarme de que me iba a echar otra vez, porque ya me ha echado como 3 veces y no ha podido. Y lo bonito es que él dice que yo tengo una relación muy buena en la Secretaría de Educación para que no me echen y adivinen cuál es mi relación muy buena. El Señor. Y entonces resulta que él me llamó otra vez y yo dije, pues este señor, ¿qué le pasa otra vez? Yo, este señor, otra vez a sorprenderme. Y yo, bueno, salí de la oficina y le di gracias al Señor. Y le dije, gracias, Padre. ¿Saben por qué? Porque me sentí tan protegida, me sentí tan amada por Dios,
me sentí tan resguardada por el Señor que este señor no le quedó otra que amenazarme porque me amenazó, o sea, me amenazó para que yo me quedara callada. Y entonces con echarme del trabajo o con hacer cosas para echarme del trabajo. Entonces yo dije, Señor, gracias porque la única solución que consigue este hombre en medio de su maldad es amenazarme para que yo me quede callada. Y yo no me voy a quedar callada. Porque te tengo a ti, porque tú me has respaldado, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y porque yo lo único que quiero es el bienestar de mis estudiantes. Y salí contenta. ¿Y saben qué fue la otra lección que el Señor me enseñó y les quiero compartir también acá? El Señor me estaba enseñando, porque yo salí toda como agrandada, ¿no? Yo, pero es que, pobre este tipo ya está cansado, ya no sabe qué hacer conmigo, que ahora le tocó amenazarme. Y empecé a tener como esa soberbia en mi corazón de decir, yo soy hija de Dios, Dios me ha cuidado, Dios me ha protegido, Dios me ha guardado. Y yo dije, no, un momentico, mira, a ver, respire profundo, despacito, porque esto no lo puede permitir usted en su corazón. Entonces le di gracias al Señor, le dije, gracias Señor, porque ahora sé la posición que tengo como hija tuya, no me afecta en lo absoluto lo que dice este hombre acerca de mí, porque sé que tú me amas, porque sé lo valiosa que soy para ti, a pesar de que este señor hable de lo que tiene en su corazón, sé lo valiosa que soy para ti y ahora solamente quiero guardar mi corazón para que no se ponga soberbio sobre él, porque efectivamente yo sé en mi corazón que estoy en lo correcto y que este señor está equivocado. Yo voy camino al cielo y quiero que también él lo haga. Entonces, yo le pedí al Señor y yo dije, Señor, otra lección más. Y aquí fue donde le di gracias al Señor y dije, otra lección más. Gracias Dios por este hombre que me ha enseñado tanto, que me ha enseñado tanto. Ha sido un personaje bien difícil conmigo, bien difícil. De hecho, no es a la única persona. Él tiene muchas demandas por acoso laboral, que hay personas que sí han hecho la demanda, yo no la he hecho. Pero este personaje es como una costumbre, es como su modo de operar, la forma de tratar a las personas. Pero sentirme agradecida con el Señor por la dificultad y sentir amor por el Señor. Y hoy en día, ya sé, porque el Señor lo puso en mi corazón, cuando ese Señor me vuelva a llamar a su oficina para amenazarme, yo le voy a llevar palabra del Señor y le voy a decir que el Señor le está llamando a que se arrepienta. Con amor, con lo que el Señor me dé en mi corazón, porque no quiero hablar palabra mía, sino quiero hablar palabra de Dios. Y eso es lo que quiero hacer en esta oportunidad por él. Mis hermanas, la invitación de hoy es amemos, amemos. Si el otro es el peor de los cafres y seres humanos habidos y por haber, si lo es porque lo hirieron tanto, porque el Señor nos creó a todos a imagen y semejanza de él. Pero resulta que ese corazón lo dañaron y lo contaminaron con el mal del mundo y por eso actúa de esta manera. No justifiquemos, yo no estoy hablando de justificar el mal ni el mal en las personas, no es justificación, pero esa persona que actúa con ese corazón tan dañado es porque su corazón está tan mal que necesita del amor de Dios. Y adivinen quiénes tienen el amor de Dios para compartirle a esas personas. Como dijo Moisés, heme aquí, aquí estoy yo, Señor. Entonces, esa es nuestra labor. Otra cosa bonita que me enseñó María, y este aprendizaje me lo dejó a mí en mi corazón súper guardadito, y es la esperanza. Si María perseguía esa barquita, esa cestica en el río Nilo, es porque tenía la esperanza de que algo bueno iba a pasar. Y creo que nosotros fallamos en eso. Creo que nosotros vivimos circunstancias en donde sí tenemos fe y decimos, no, el Señor es mi fortaleza, el Señor me va a traer cosas buenas, no, por esta voy a pasar, no, es temporal, no, bueno, decimos muchas cosas en la palabra del Señor, pero ¿realmente esperamos que algo bueno suceda? ¿Realmente estemos esperando que la bendición del Señor llegue, nos alcance nuestra fe? Creo que esa es una de las lecciones que más me dejó a mí, no sé, mis chiquitines de Oasis Kids, pero a mí me dejó el tema de la esperanza. Yo debo esperar que algo bueno pase en medio de cualquier circunstancia. Es mi deber, porque si yo le creo al Señor, si yo le creo a su amor, si yo le creo a sus planes de bienestar, si yo le creo a su palabra, si yo le creo a su fidelidad, yo debo tener esperanza. Y la esperanza la debo ejercer todos los días. Hoy va a ser diferente. Hoy las circunstancias van a cambiar.
hoy el Señor me va a enseñar. Yo, cuando ya viene la prueba, ¿saben qué hago yo, hermanas? Cuando viene la prueba, que no han sido fáciles. O sea, no les estoy hablando de cualquier prueba, les estoy hablando de la prueba. Cuando viene la prueba, yo le digo al Señor, Señor, ¿qué tengo para aprender? Dime qué debo aprender en esta oportunidad. Y saben qué es lo más bonito de todo, mis hermanas, y esto se los quiero compartir con todo el amor de Dios, y es que yo digo, ¿qué tengo que aprender, Señor, yo? Porque sé que esto que tú me vas a enseñar va a ser bendición para muchas mujeres, porque va a ser bendición. Mis hermanos, ustedes no se imaginan la bendición, en esto sí no me jacto, para la gloria de Dios, la bendición que yo soy para mis estudiantes. Ustedes no se alcanzan a imaginar los testimonios, niñas que han buscado el suicidio, niñas que han tenido, que adictas a la pornografía, niñas rechazadas, niñas con síndromes psicológicos depresivos terribles, niñas que me han dicho, profe, me quiero matar. Y yo le digo al Señor, gracias, Señor. Hoy gracias, de verdad, miren, con todo el corazón les digo, viene la prueba, demos gracias por la prueba. Digamos, gracias por la prueba, gracias, Señor. Confío en tu amor, confío en tus planes perfectos, confío que tú eres soberano, confío que tú me amas. Y tú, si me estás haciendo pasar por estas circunstancias, porque algo yo voy a aprender de acá, no solo para mí, sino para quienes nos rodean. Yo se lo dije a la pastora en alguna oportunidad y les agradezco. Yo no sé, yo no me imagino cuántas pruebas tuvo que pasar mi pastora Betty para estar hoy en el lugar que estar bendiciendo a tantas personas. No me imagino las pruebas del pastor Max. Pero yo les he dicho a ellos y a los dos se los he dicho, gracias por cada batalla. Gracias por cada batalla, porque esas batallas hoy dan fruto de bendición para nuestras vidas. Entonces a ustedes, mis hermanas, estamos pasando por la prueba. Gracias, que vengan. Si es para bendición y gloria al nombre de mi Señor, que vengan. Dios sabrá sacarme de ahí. Dios sabrá sacarme. Y si no me saca, me lleva con Él. Voy y lo abrazo. Le doy un apretujón y vivo en la eternidad con el Señor. Entonces, bueno, después de eso está la persistencia. Y la persistencia, mis hermanas, es permanecer. Permanecer. Es un trabajo de todos los días. No es por un ratito. No es por hoy, no es mientras, miren, y aquí esto me encantó la palabra que nos dio el pastor, tenemos que hacer padecer la carne. O sea, ¿cuál es la clave para permanecer en el Señor? Para persistir, para pelear la buena batalla de la fe y no desistir, hacer padecer la carne. Mi carnecita tiene que padecer, punto. No le gustó, no es mi problema. Yo me enseñoreo de mi carne y el Espíritu Santo se enseñorea de mí. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Qué pobrecita yo, que me siento muy mal, que estoy deprimida. No, no, no. Reprendo toda depresión en mí en el nombre de Jesucristo y me levanto en el nombre de Jesús. Porque ya no soy yo quien vive, ahora es Cristo que vive en mí, dice el Señor. Entonces, despojémonos de nuestro yo y dejemos que el Señor Jesucristo viva en nosotros para la gloria de Él. Luego dice que es valiente. Hubo un testimonio hermoso de una gotita de Anto. Anto tiene 12 añitos y ella dijo que esa semana ella no le gustó, pues ella no había sentido con la capacidad de decirle a sus compañeras que ella era cristiana, a sus compañeros de colegio. Y empezaron en una discusión a hablar sobre el aborto. Y entonces en esa discusión sobre el aborto la maestra habló unas cosas muy feas y ella se llenó tanta cólera, de tanta rabia, así como David cuando vino este gigante y se llenó de tanta rabia que habló y dijo tía, y porque me dicen tía por lo de maestra, me siento extraña, pero me dice tía, y hablé palabra del Señor y hablé con la palabra de Dios. Hermosa. Y entonces le pregunté, ¿y qué fue lo que más te gustó de la historia de María? Y me dijo, valiente, porque ella siendo tan niña, le habló a la princesa de Egipto. Y nosotros cuánto temor a veces sentimos para hablar a cualquier persona, no somos nosotros, no es Indira Núñez, no es Vicky, no es Natalia, no es Noemí, no es Zelda, no es Araceli, es una hija de Dios la que está hablando. Y en ese momento María era hija de Dios y Dios le abrió la puerta y permitió que su mamita, aparte de que fuera la que cuidara a Moisés, le pagaran por eso. E inteligencia. Esto es aprovechar la oportunidad, pero si la oportunidad nos coge tristes,
frustrados, fracasados, con esas emociones, por esos pensamientos locos que tenemos en nuestra cabecita, pues la oportunidad se pasa de largo. La oportunidad se pasa de largo. El Señor dice que hay oportunidad para nosotros todos los días y hay oportunidad para todos en el mundo, para todos. Entonces estemos atentos a la oportunidad. María estuvo atenta a la oportunidad. María sabía que algo bueno iba a pasar y cuando vio a la hija del faraón coger a su hermanita, dijo, aquí es, aquí fue y aquí llego yo. Como lo que yo voy a hacer con mi querido jefe. La próxima vez que me quiera, digo, aquí. O se arrepiente o se arrepiente. O se convierte o se convierte. Bien, mis hermanitas, y por último, para finalizar, dicen mis hijas, el pastor dice como 20 veces para finalizar, espero yo no decirle las 20, sino unas 3, 4, 5. Para finalizar, la verdad somos tremendamente bendecidos en esta comunidad, la verdad, somos increíblemente bendecidos. Aprovechemos esta hermosa oportunidad y aprovechémosla también para compartir a otros. La historia de Moisés me impactó. La verdad me impactó mucho por una razón, por el tema de la inmediatez. Moisés pasó lo que pasó cuando era bebecito en el vientre de su mamá, o sea, ya de hecho antes de nacer lo querían matar. Luego dura 40 años, dura un tiempo con su mamá, criándolo su mamá, y luego es apartado de la mamá para ir al palacio de Egipto. Y en el palacio de Egipto a los 40 años se da cuenta que su pueblo está bajo servidumbre y servidumbre maltratados mal. Y entonces él dice, yo los tengo que liberar a los 40 años. Pero a los 40 años mata a este personaje y entonces tiene que escapar y se convierte en pastor de ovejitas en Madián. ¿Cuántos años duró de pastor en Madián? Duró otros 40 años. Otros 40 años. Y nosotros llevamos 2, 3, 1, 10, 15 en la circunstancia y decimos, ya no más. Este hombre duró 40 años. Yo no les estoy diciendo que ustedes van a dar 40, no vamos a tener la vida de Moisés. Moisés tuvo 120 años, nosotras no. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Miren la vida de Moisés, miren la vida de todos los que les mencioné. La vida de Noé, la vida de Abraham, el sacrificio que lo mandó el Señor a hacer a Abraham de su propio hijo, de su hijo único. El Señor sabía lo que le estaba diciendo a él. Y ahora entonces resulta que lo llaman a los 80 años, el Señor lo llama a Moisés y le dice, Moisés, venga para acá, usted va a liberar al pueblo de Egipto. Y Moisés, todo bonito, le dice, yo no sé hablar. Y Moisés le dice, pero yo no soy Dios. Pero yo soy Dios. Y Aarón sabe hablar, pues que hablan. O sea, nosotros creemos ayudarle a Dios. Pero Dios, es que usted no se dio cuenta, es que no ve que mire mi familia, pero es que no ha visto mi trabajo, pero es que no ha visto mi mamá, pero es que no ve que de dónde vengo yo. Y el Señor dice, ay, hijita mía, hermosa, preciosa, ¿no sabes que yo soy Dios? Y entonces después de eso, sucede todo lo que sucede para liberar al pueblo de Egipto. Todas lo sabemos, todas conocemos esta historia, no la quiero repetir porque si no aquí me alargo hasta matar. Pero entonces todas conocemos lo que sucedió, las veces que tuvo que ir. Yo no me imagino a Moisés, el Señor diciéndole, vaya, dígale a Faraón que los libere. Va una vez. Me dijo que no, Señor, vaya otra. Me dijo que no, Señor, vaya otra. Ay, Señor, pero póngase, o sea, hoy en día nosotros qué le decimos, ay, Señor, póngase serio, de verdad, o sea, ¿sí va a hacer o no va a hacer? ¿Va a cumplir o no va a cumplir? Pero miren que eso fue lo que hizo el pueblo de judío en Egipto, murmurar, criticar, quejarse, decir, ay, Señor, usted como que se está equivocando, ay, Señor, ¿cuánto tiempo voy a durar en esta? Ay, Señor, pero de verdad. Y este hombre a los 80 años saca al pueblo de Egipto y ve las grandes proezas que hasta el día de hoy científicos en el mundo están investigando cómo pasó, si sucedió, si no sucedió, si se abrió el mar, si no se abrió, si están los carros del faraón, si no estuvieron, si las plagas. Hoy en día se sigue hablando de ese asunto. Y a los 120 años Moisés muere. Impresionante, mis hermanos. O sea, algo que a mí me dejó, yo dije, Señor, o sea, de verdad, perdón porque no he creído en tus planes perfectos. Perdón porque he querido que las cosas sean para allá.
Perdón porque he querido que las cosas sean como yo quiero y no como tú las haces. Entonces, mis hermanas, en mi corazón está hoy el compartirles, no importa cuántos años, mis hermanas, nosotros vamos a abrazar a Jesucristo. Nosotros vamos a abrazar a Jesús. No importa cuántos años estemos en la prueba, no importa lo que veamos hoy, nuestra casa le servirá al Señor, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras descendencias serán generaciones benditas sobre la tierra hasta el día que el Señor Jesucristo llegue. Es promesa del Señor. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Les quise compartir, el Señor me llevó a llevarlas desde Adán a saber, porque todos estos son tremendos, gloriosos hijos de Dios al día de hoy. Y aquí tengo enfrente mío tremendas, gloriosas hijas de Dios. Si permanecemos, si somos fieles, si peleamos la buena batalla de la fe, es la buena batalla de la fe, no la buena batalla contra el prójimo. Es de la fe, es en nuestra cabecita. Es creer la palabra del Señor, es limpiar nuestra mente con la palabra del Señor. Es amar a los otros porque somos luz de Cristo para las naciones. Entonces aquí les dejo esta hermosa invitación de reflexionar. Me quise que se pusieran en los pies de estos gloriosos hijos de Dios porque nosotras somos esas hijas gloriosas de Dios que continuamos escribiendo la palabra del Señor porque las escribimos en los corazones de las personas a quienes llevamos testimonio de Cristo. Hagámoslo, mis hermanas. Y yo estoy segura, mis hermanas, estoy segura, que veremos la gloria del Señor. La veremos. Veré la gloria del Señor en la vida de Vic y su descendencia, en la vida de Lina, en la vida de Elda, de Noemí, de Vicky, de Araceli, de Nancy, de todas veremos la gloria del Señor. De todas. Yo eso estoy segura. Lo creo para mi vida, lo creo para ustedes, lo creo para todo el que crea en el Señor. Porque el Señor dice que no ha quedado avergonzado uno de los que crean en el Señor. Entonces, hagamos lo que Jesucristo hizo. Jesucristo dice que menospreció el sacrificio de la cruz, que todas conocemos la dimensión de ese sacrificio, de lo que hizo el Señor Jesús. Y yo creo que más fuerte que el sacrificio de entregar su cuerpo y de que fuera lacerado, el sacrificio de apartarse de la presencia del Señor para llevar toda esa contaminación, inmundicia. Ustedes acá, díganme si pecar se siente lindo. Se siente horrible. Cuando tenemos al Espíritu Santo, pecar es de lo peor que puede pasarnos, porque nos sentimos sucias, cochinas. Imagínense a Jesús cargando con la inmundicia de todo el mundo, de todo el pecado del mundo sobre Jesús. Y él dice que menospreció por la gloria venidera. Entonces nosotras hoy vamos a menospreciar nuestras circunstancias, le vamos a dar una cachetada a Satanás y vamos a, por la gloria que el Señor nos da, y vamos a abrazar esos planes de bien que tiene el Señor para nosotros. Ese era mi mensaje, mis hermanitas hermosas. Las bendigo, las quiero mucho, y que sea esto todo el tiempo en nuestras mentes y en nuestros corazones, entendiendo que el otro también hace su elección y yo no tengo por qué cargar con la elección del otro, pero sí tengo un deber de bendecirle y de amarle para que su corazón se convierta al Señor Jesucristo. Las quiero mucho. Oramos, amada Indira, ora por nosotros. Bueno, mi pastora. Padre, te damos gracias infinitas, Señor Jesús. Te damos gracias infinitas por cada prueba, Señor. Te damos gracias infinitas por cada circunstancia. Te damos gracias infinitas por la tribulación, Señor. Te damos gracias infinitas por nuestra debilidad, porque nuestra debilidad, tu poder se perfecciona. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, disponemos nuestro corazón a ti, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti. Te decimos: heme aquí, Señor, aquí estoy para esos planes de bien que tienes para nosotras, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, si nos hemos resistido a tus planes de bien. Te pedimos perdón, Señor, si ha habido incredulidad en nuestros corazones. Te pedimos perdón si ha habido duda. Te pedimos perdón si ha habido inseguridad. Padre, nos hemos puesto nuestra mirada en nuestras propias fuerzas, Señor, o en las fuerzas de los caballos, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos que nos concedas tu gracia, Padre, para cambiar nuestra visión, Señor, para dejar de fijarnos, Señor, en la fuerza del hombre, en nuestras propias fuerzas, en nuestras circunstancias, y de ahora en adelante fijar nuestros ojos en ti, Señor Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, Padre amado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cada vida la bendigo en esta hora, Señor. Cada circunstancia en esta hora la ponemos delante de tu presencia, Señor, y creemos que esta circunstancia, conforme a tu palabra, orará para bien. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho con nosotras hasta el día de hoy, Señor, y gracias por esos planes de bienestar y de bendición que tienes para nosotras y que han de venir y se han de cumplir conforme a tu promesa para la gloria de Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.